A ver, chicos, vamos a continuar entonces con la clase. Se cortó justo cuando estaba visualizando el video, ¿no? Ya hemos hecho la introducción al tema, metabolismo celular. Ya sabemos que tiene, pues, dos fases, ¿no? El anabolismo, catabolismo. Y estábamos viendo, pues, un ejemplo de anabolismo que era la fotosíntesis, ¿no? Una consulta con nuestros amplios conocimientos que tenemos sobre el tema. ¿Me podrían indicar cuáles son los elementos básicos, fundamentales para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué necesita la planta para poder, o qué necesita en sí? ¿Qué requerimientos tiene el proceso de la fotosíntesis? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? A ver, ¿cuántos son? A ver. Con notitas. La luz, muy bien. Luz, energía solar. Ya, 1. Perfecto. ¿Otro? ¿Otro elemento? Otro elemento, solamente hemos dicho 1. A ver. Sin leer, pues, lo que sabemos. Cuarto de secundaria. Agua, 2, muy bien. ¿Qué más? Dióxido de carbono me dice. Bien. Enzimas, también me dicen enzimas. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Qué elementos más se requieren o ya no? CO2, ¿qué más? Bueno, dióxido de carbono o CO2. ¿El dióxido de carbono es lo mismo que el CO2? Pigmentos. ¿El dióxido de carbono es lo mismo que CO2? A ver, ¿quién me ayuda? Necesito que me ayuden. A ver. ¿Dióxido de carbono es lo mismo que CO2? A ver, cuarto de secundaria beleniano. La pregunta es, ¿dióxido de carbono es lo mismo que CO2? Sí. Camargo me dice que sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos entonces, Camargo, si fuese así? ¿Por qué a uno le dice CO2 y otro le dice dióxido de carbono? ¿Ah? ¿Y el anhídrido carbónico? ¿Es lo mismo? ¿Es parecido? A ver. Yo no sé si el silencio significa ignorancia o el silencio significa qué barbaridad, como me preguntan eso, ¿no? Se le dice así por su fórmula molecular. Por su fórmula molecular. ¿Qué diferencia existe? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Por qué se le dice CO2? ¿Por qué dióxido de carbono? ¿Por qué anhídrido? ¿Será lo mismo el anhídrido carbónico? Es lo mismo, me dice Naomi. ¿Es lo mismo? ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, si fuese lo mismo, hoy miren cómo dicen el poder de la palabra. Alguna vez yo llevé, en la docencia universitaria llevé un curso que decía el poder de la palabra. ¿Cómo solamente con tus palabras puedes persuadir, puedes convencer o de repente puedes destruir? La pregunta era esto. ¿Es lo mismo CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico? ¿Será lo mismo? Por ahí me han dicho que sí. Depende, se dice así por su fórmula molecular.
son formas diferentes de referirse al dióxido de carbono. Al dióxido de carbono. Pigmentos, CO2, ya. ¿Alguien más que quiera aportar alguna idea? A ver, ¿estamos en lo cierto? ¿Tú qué dices, Lino? A ver, Lino. Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Ángel. Si pudiera verte un poquito más, hijo, no te puedo ver, estoy viendo el techo nada más. Luis Ángel, ¿tienes algún comentario acerca de lo que tus compañeros están diciendo? Ellos dicen de que dióxido de carbono, ¿qué más? CO2, anhídrido carbónico, dicen que es lo mismo, dice. ¿Estás de acuerdo con eso, Luis Ángel? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿dónde estás? Camargo. A ver, hijito, no te veo, tú ya te veo, tu cuellito nomás. Camargo, ¿tú qué dices, hijito? Camargo, ¿te escucho? Yo digo que sí es lo mismo, solamente que cambia su referencia, cambia el nombre. ¿Cómo así cambia el nombre? A O ver, sea, estamos tomando de ejemplo al dióxido de carbono, ¿no? sí, porque dijeron dióxido de carbono, otros dicen CO2. La pregunta era, ¿es lo mismo? Aquí la mayoría me dice que no. ¿Tú estás de acuerdo con ellos también que no es lo mismo, que es lo mismo? ¿Que sí es lo mismo? Yo digo que sí es lo mismo, solamente que le cambia el nombre. ¿Y por qué le cambian el nombre? No, o sea que se le conoce de otra manera. O sea que el compuesto del dióxido de carbono sigue siendo lo mismo. Ya. Yo creo que aquí todos tenemos la idea, bueno, por lo menos los que han hablado, porque los que guardan silencio, vuelvo a repetir, con el respeto que se merece, o es ignorancia o es, qué barbaridad, estoy perdiendo el tiempo en eso, ¿no? Podría ser. Miren, hijos, vale precisar, porque muchas veces en el camino podemos tener dudas y a veces no tenemos cómo o a quién consultar. Aquí lo único que les falta a ustedes, y están en cuarto de secundaria, y ustedes sí tienen toda la capacidad de poder sustentar lo que dice. Si es cierto, si yo digo CO2, si digo dióxido de carbono o digo anhídrido carbónico, me estoy refiriendo a lo mismo. Me estoy refiriendo a lo mismo. Me estoy refiriendo al mismo compuesto. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la diferencia, le decía, entre ellos? Simplemente la respuesta que ustedes debieron de dar es que son diferentes nomenclaturas, son diferentes formas de llamarlo. Y cuando yo me refiero a nomenclaturas, ¿qué nomenclaturas conocemos nosotros en química? Sobre todo en la química que se ha llevado pues, en años anteriores. ¿Qué nomenclaturas conocemos? Yupac, muy bien, te acordaste de uno de ellos, Paolito. ¿Otra nomenclatura? Tradicional. Tradicional o clásica. Y justamente de eso se trata, eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado hablando, al CO2 es la fórmula, CO2 es la fórmula, simplemente lee la fórmula, es como CO, monóxido de carbono. CO2 es la fórmula. Su nombre, su nomenclatura, según Yupac, es dióxido de carbono. Dos óxidos y un carbono. Dióxido de carbono. Esa es nomenclatura Yupac. Y la nomenclatura clásica es anhídrido carbónico. O sea, simplemente la respuesta que ustedes han debido de dar, porque están a la altura y en las condiciones de poder hacer, es simplemente que son diferentes nomenclaturas, pero se está refiriendo al mismo compuesto. ¿Correcto? Listo. Dicho esto, hemos enumerado los elementos de la fotosíntesis que si bien es cierto, por ahí nos hemos acordado de algunos, pero vuelvo a repetir, el silencio, ¿qué significa? O que no sabes, ¿correcto? Más me parece como que no sabes. Y no importa, aunque no debería estar bien, estamos ya en cuarta secundaria. Entonces, hay que reconocer los elementos que forman parte de este proceso, ¿no? Bien han dicho la luz, hablemos de luz simplemente, ¿no? Hablemos de luz, hablamos del gas, en este caso dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico o simplemente CO2, ¿correcto? Dos. Tercero sería el agua, ¿no? ¿Y cuál sería el cuarto? ¿Cuál sería el cuarto elemento? ¿Qué falta para que se realice la fotosíntesis? Y hemos dicho CO2,
luz, agua. ¿Quién falta? A ver, ¿quién falta, chicos? Las enzimas, por aquí me dice. ¿Alguien sabe lo que es una enzima? Si no saben, igual yo lo comento, pero ¿alguien sabe lo que es una enzima? Vamos, chicos, cuarta secundaria. ¿Alguien sabe lo que es una enzima? No, perfecto, ya. No digo perfecto, no digo que esté bien. Ah, qué bien. Bueno, sí, que no están googleando, ¿no? Sí, las enzimas son proteínas, ¿ya? Son proteínas que tienen un trabajo muy especializado por ahí, ¿ya? Tienen una chambita muy especial, por eso se llaman enzimas. Ahora, sí son proteínas, entonces, no le falta enzimas, ahí le falta un elemento más falta para que se... O sea, esa fotosíntesis con esos 3 elementos no se puede llevar a cabo, no se puede realizar. Falta un elemento, que no son las enzimas. ¿Cuál es el elemento que falta? Pigmentación. La pigmentación, ¿ya? ¿A qué se refiere pigmentación? Pigmento, dice. ¿A qué se refiere pigmento? La clorofila. Así es, ¿no? Con ayudita, es la clorofila, ¿no? Tenemos esos 4 elementos básicos, luz, CO2, agua y la clorofila, en este caso el pigmento. Esos 4 elementos van a dar origen a todo este proceso, a esta serie de reacciones químicas que se van a llevar a cabo dentro de la planta. ¿Y cuál es el producto que se obtiene al final? ¿Qué producto o productos se obtienen? Glucosa. ¿Perdón? Glucosa. Glucosa. ¿Y dónde sale? ¿Para qué sirve esa glucosa? ¿Dónde se ve esa glucosa? ¿Lo observamos? Y lo hemos visto en el video, ¿ah? Por si acaso. Si es la glucosa, uno de ellos es la glucosa. Los productos son 2, glucosa y oxígeno. El oxígeno molecular. La glucosa que le sirve de alimento a la planta. La glucosa que le sirve de alimento a la planta. Y el oxígeno que es liberado, pero tipo catabolito, ¿ah? O sea, es liberado tipo desecho. Pero gracias a Dios, en la atmósfera el oxígeno, perdón, el oxígeno es útil, sobre todo para los seres vivos. Entonces, por ahí cerramos el ciclo de lo que es la fotosíntesis. Pero este es un conocimiento que tenemos de la fotosíntesis muy superficial. Ya es como de afuera. 4 elementos, el producto es este, perfecto. Pero ¿qué pasa en la hoja? Nunca te olvides que la fotosíntesis se lleva a cabo justamente por la presencia de clorofila en plantas de color verde, en las zonas verdes de la planta. ¿Ya? Entonces, le decía, esto es una parte superficial. Lo importante para nosotros en cuarto año de secundaria es ver qué pasa en cada momento. Y la verdad que si ustedes se han fijado en la parte práctica del libro, ¿no? Son términos que en algún momento uno dice, ay, ¿qué será esto, no? ATP, ADP, NAD, FAT, o sea, te puedes confundir. Pero vamos a ver poquito a poquito, ¿ya? Vamos a terminar de ver ese videíto que les estábamos viendo hace un momento, solo para terminar, y luego ya les presento uno que es más interesante. Aquí nos habíamos quedado. Los tilacoides y el estroma. Los tilacoides son membranas en donde se encuentra la clorofila y el estroma es el espacio lleno de líquido que rodea a los tilacoides. La fotosíntesis inicia cuando el agua es absorbida por las raíces de las plantas y llega a los tilacoides. La clorofila absorbe la energía de los rayos del sol y la molécula del agua se divide, formando energía y oxígeno que es liberado al medio ambiente mediante unos orificios que se llaman estomas. Este proceso también es llamado fase luminosa, ya que se necesita la energía de la luz del sol. Después el dióxido de carbono ingresa a la planta por los estomas y llega al estroma, en donde la energía que se produjo en los tilacoides se utiliza para transformar el dióxido de carbono en carbohidratos como la glucosa y otras moléculas orgánicas. Este proceso también es llamado fase oscura, ya que no se necesita la luz del sol para que se lleve a cabo y puede ocurrir en el día o en la noche. Como este proceso de formación de carbohidratos a partir de dióxido de carbono es cíclico, también se le llama ciclo de Calvin en honor a su descubridor. La fórmula general
general de la fotosíntesis es esta: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, y la energía de la luz del sol producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Recordemos que en los océanos el fitoplancton también realiza la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera, las plantas no producirían su alimento y por lo tanto morirían, al igual que el resto de los seres vivos del planeta, ya que las cadenas alimenticias inician con las plantas. Es por esta razón que debemos cuidarlas y preservarlas. Interesante, ¿no? Así. Acá hay un dato también, chicos, importante. No sé si ustedes saben, pero se dice que la mayor cantidad de oxígeno que existe en la atmósfera de la Tierra generalmente proviene del mar, por el fitoplancton, ¿correcto? No necesariamente de las plantas que están en la Tierra. La mayor cantidad de oxígeno proviene del mar. Entonces también hay que cuidarlo. Aunque la cantidad que se produce en la Tierra también es sumamente importante, ¿no? Y justamente los problemas atmosféricos que existen en estos últimos tiempos, como consecuencia de ello, lo de ayer, lo de los cambios climáticos que se están observando en toda la Tierra, es porque el hombre en algún momento metió sus manitos de manera inadecuada, ¿no? Estamos de alguna manera contribuyendo a que esto no se dé de la mejor manera. Bien. Y para terminar esta partecita, voy a regresar a lo siguiente. Miren, hijos, todo lo que ustedes han visto desde metabolismo, anabolismo, catabolismo y parte de la fotosíntesis, he tratado de presentarse de una manera sumamente sencilla. Ya ustedes están viendo su texto, los que tienen el texto, y se van a dar cuenta que hay una parte que te hablan, yo incluso lo he resumido para que ustedes lo puedan en algún momento encontrar de manera más sencilla. Lo que tenemos primero son los elementos de la fotosíntesis, ¿no? Ya hemos visto la luz, los pigmentos, que en este caso los pigmentos pueden ser las clorofilas con las que estamos trabajando de repente, y los pigmentos accesorios conocidos también como carotenoides, ¿no? Los carotenoides de naranja y también la xantófila que forma parte de estos mismos. Además de ellos, también tenemos otro tipo de pigmentos que están presentes, sobre todo en los seres que hemos hablado hace un momento, que nos pueden en algún momento facilitar el oxígeno, pero en este caso, los que están en el mar. Hablamos de las algas rojas, las algas pardas y las cianobacterias. Las cianobacterias forman parte, pues, de todo un, digamos, un reino, en algún momento el reino famoso llamado Monera, ¿no? Las algas rojas, por ejemplo, presentan la ficoeritrina, que es un pigmento, las algas pardas, la fucosantina, y en este caso las cianobacterias presentan, pues, a la ficocianina, ¿no? Medias azuladas. Las cianobacterias son bacterias azuladas, dicen, ¿no? Por eso tienen ese pigmento. Ahora, además de lo que hemos comentado, teníamos, pues, en nuestro texto consideran, por ejemplo, las enzimas, pero les voy a explicar por qué están poniendo las enzimas. A las enzimas las consideran simplemente como un sustrato que ayuda, ¿no? Que ayuda. No es el elemento que forme parte del mismo proceso, sino que ayuda. Es un sustrato que ayuda, ¿ya? No forma parte en este proceso de reacciones bioquímicas, pero sí está, digamos, como un accesorio, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Luego, en el texto se está trabajando las fases de la fotosíntesis. Consideramos, pues, a la fase luminosa, o llamada también fotosintética, y la fase oscura, que es la que vamos a ver dentro de un momentito. ¿Qué etapas vamos a observar en la fase luminosa? La fotoexcitación, la fotólisis del agua, la fosforilación, la fotorreducción del NADS. Ahí donde viene un poquito ya nos vamos perdiendo por ahí. Y luego en la fase oscura, llamada también reacción de Blackman, por ejemplo, vamos a precisar lo que es la activación energética de la ribulosa, la fijación del CO2, como así se capta el CO2, la reducción, todo el proceso, toda la reacción química que se produce dentro de este proceso de la fotosíntesis, y la regeneración y la obtención de la glucosa, cómo así se forma la glucosa como producto o como resultado de todo este proceso fotosintético, ¿ya? Eso es lo que está en el texto. Lo vamos a complementar, le decía, este es el último material que ustedes van a ver y a partir de ahí empezamos a trabajar nuestro texto, ¿ya? Por favor, pónganle atención a esta parte que es un material que lo he buscado y yo sé que es bastante bueno. A ver, les comento aquí. Este fondo que ven a este maestro que está explicando, el fondo que ven, por si acaso, es una foto. Ya es una foto con mucha ampliación,
realmente es una foto, es un tejido vegetal, ¿ya? Cada uno de ellos, cada uno de esos ladrillitos es una célula vegetal, y cada una de esas esferas verdes son los cloroplastos, ¿ya? Ahí claramente se ve cómo ellas, por ejemplo, se están moviendo. Este material es bien, bien interesante. Mírenlo acá, ¿no? O sea, todos estos de aquí, todos esos puntitos verdes son cloroplastos. Y cada uno de estos ladrillitos es una célula vegetal. Esta es una foto de verdad. No es un esquema, no es un dibujo, es una foto de verdad. Así es que vamos a ver qué es lo que dice este material. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los cilacoides. Los cilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica. Y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico, donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Listo, chicos, material suficiente. Voy a tomar la fotito del segundo bloque, ¿ya? Veinticuatro.
Listo, ya está. A ver, Vela, ¿qué dice Vela? ¿Qué ayuda a que acelere la fotosíntesis? ¿Qué ayuda a que acelera Hay un compañero que hace una pregunta, dice, ¿qué ayuda a que se acelere la fotosíntesis? Algo que de repente es importante saber, chicos, espero que estén escuchando y estemos atentos, yendo a lo que es la vida cotidiana. Ustedes se pueden percatar de que las plantas verdes tienen una gran función en la tierra, por algo existen, digo yo, por algo Dios las ha puesto en la tierra. Una de las funciones principales es justamente captar el CO2 del ambiente para que ellos puedan, pues, permitirse hacer todo este proceso de fotosíntesis, que es un proceso más que todo de nutrición. No te olvides que la fotosíntesis es un proceso más que todo de nutrición, de metabolismo. No olvides también que además de la fotosíntesis, que es metabolismo, las plantas respiran. Muchos suelen confundir y piensan que el metabolismo, que la fotosíntesis, es la única función que realiza y que ellos pues producen oxígeno y consumen CO2 nada más. No, las plantas también respiran y respiran similar a nosotros. Toman oxígeno y liberan CO2. Las plantas también transpiran. Son funciones que a veces no son muy conocidas, pero que sí existen. Ahora, con respecto a la pregunta y sobre todo a la problemática mundial que se está viviendo, si ustedes se han percatado, los niveles de CO2 en la Tierra han aumentado enormemente. Y a diferencia de que ellas han aumentado, las plantas verdes de la Tierra en cantidad están disminuyendo, como consecuencia de la tala indiscriminada de árboles, la falta de conciencia y no sé cuántas cosas. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los niveles de CO2 en la Tierra son bastante altos. Como consecuencia de ello, pues viene lo del calentamiento global. Entonces, ¿cómo consideran ustedes? Si es que el entorno de una planta verde tiene abundante CO2, se supone que esta planta, ¿no?, su proceso de fotosíntesis lo hace mucho más ligero, es mucho más digerible, es mucho más placentero, por decirlo de una manera, mucho más rápido, mucho más eficiente, porque tiene abundante CO2, que sería diferente en un ambiente donde hay escaso CO2. Si hay poco CO2, su proceso de la fotosíntesis se va a dar, pero va a ser mucho más lento. Pero si en este caso podemos visualizar, por decir de alguna manera, que en el centro de Lima haya una cantidad determinada de árboles, en el centro de Lima hay muchísima contaminación ambiental, si especificamos CO2, entonces esa planta va a tener el recurso de CO2 mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más frecuente. Y eso de alguna u otra manera va a hacer de que su proceso de la fotosíntesis varíe de alguna manera. En algunos casos se está hablando en otros últimos tiempos acerca de unas proteínas, de unas enzimas, que también podrían formar parte digamos, de una situación o condición de acelerar este proceso, No te olvides que hace un momento yo les comentaba acerca de las enzimas, como si las enzimas, de alguna u otra manera, lo que hacen es servir como sustrato y permitir este proceso, ¿no? Dice, he apagado mi cámara porque el internet... ya, hijo. Ya. Entonces, por ahí de repente le vamos dando forma a esa inquietud que por ahí tenemos. Entonces, nosotros en este momento vamos a proceder a desarrollar nuestro libro. Bueno, nos hemos pasado de tiempo. Por acá está. Hay ciertas cositas que las voy a pasar porque ya no es necesario que las volvamos a ver. Ya, como por ejemplo, vamos a irnos a la parte práctica de una vez. Y si puedo, les voy a dar de una vez el metabolismo celular y hemos visto lo que es conjunto de reacciones bioquímicas, lo que es el anabolismo, lo que es el catabolismo. En el anabolismo se requiere energía, ¿no? Pues se dice endoergónica. Y en el catabolismo se libera energía, pues se le habla de la exergónica, ¿no? Ya sabes que el anabolismo es de lo simple a lo complejo y el catabolismo es de lo complejo a lo simple. Aquí te hablan acerca del recurso energético. Chicos, me va a ganar el tiempo. Antes de continuar, les voy a compartir las claves por si acaso se me corte la... Por si acaso se me vaya a cortar el... No quiero que se queden en vacío. Voy a ver esta parte, ¿ya, chicos? A ver, si ustedes me ayudan, lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Aquí me dicen, ahora hazlo tú. ¿Estamos todos con el texto? El que no tiene texto, por favor, tome anotación para que cuando tenga el libro lo pueda pasar y esto les sirva material para las evaluaciones. ¿Ya? ¿Listos?
Ya, dice así. Ahora lo tú. Conjunto de tilacoides. La palabra ahí es tilacoide, dice tilacades, no, tilacoides. Colocamos ahí sacos aplanados que son independientes. Aquí colocamos sacos aplanados que son independientes. ¿Ya? Que son independientes de la membrana interna del cloroplasto. Listo. En la pregunta 2 me dicen fase luminosa se realiza, ¿dónde se realiza? En la membrana de los tilacoides, ¿ya? En la membrana de los tilacoides, sea lo que se conoce con el nombre de grana. ¿Recuerdan ustedes? Le dicen grana. Es otro nombrecito. La fase oscura, ¿dónde se realiza la fase oscura? Dice, ¿no? Un poquito más acá. En el estroma. Importancia de la fotosíntesis, vamos a ver. Fuente de oxígeno, producción de alimentos, a ver. Fuente de oxígeno, coma, producción de alimentos. Producción de alimentos y transformación de energía luminosa en química. Ah, sí, eso es lo más importante, creo. Transformación energía luminosa en química. De energía luminosa en química. Listo. A ver, chicos, ¿anotaron? Avísenme, por favor, ¿ya? Ya, listo. O en todo caso, toman su captura. Borramos y nos retiramos. A ver, aquí. Les voy a editar porque si no me va a faltar el tiempo, chicos. Acá arriba dice la fotosíntesis, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Acá arriba pondríamos fuente de oxígeno, ¿no? Es lo mismo que pusimos en el cuadro anterior. Fuente de oxígeno, producción de alimentos y transformación de energía. Lo mismo que pusimos acá. Acá, en el ítem 4. ¿Ya? Vuelvo a repetir, fuente de oxígeno, producción de alimentos y transformación de energía. Acá al costado pondríamos, ¿cuál es el producto? Glucosa y oxígeno. Glucosa y O2. Glucosa, O2. Aquí en la parte inferior, fase luminosa me dice, a ver, ubicación, hoy. Ahí sería membrana tilacoide. Membrana tilacoide. Luego acá tendríamos fosforilación de cloro.
de agua. Y acá en producto, acá abajito, pondríamos pues el oxígeno, ¿no? Oxígeno. Acá igualmente la fase oscura, estroma. Luego pondríamos activación de energía de la ribulosa. La ribulosa. Luego tenemos la fijación del CO2. Todo está en el libro, por si acaso, ¿ah? Fijación del CO2. Luego tenemos reducción. Regeneración y presión de glucosa. Presión de glucosa. Ya chicos, a ver, ahí tienen para que puedan anotar, por favor. Tómenle una captura porque nos está faltando el tiempo, ¿ya? Tomen una captura. ¿Puedo borrar? Listo, ya. Solamente uno contesta, me daré por enterar entonces. Ay, a ver, no tengo tiempo. Chicos, vamos. 1B, anote por favor. 1B, 2B, 3E. Voy a salir de aquí. Voy a ver aquí nada más, ¿ya? Repito. 1B, 2B, 3E, 4A, 4A, 5A, 6B, 7B, 8E, 9A, 10D, 11B, 12D, 13E, lo voy a repetir después, 14E y 15C. 15C. Voy a repetir nuevamente, ¿ya? 1B, 2B, 3E, 4A, 5A, 6B, 7B, 8E, 9A, 10D, 11B, 12D, 13E, 14E y 15C. Me ganó el tiempo. Espero que estén anotando. Ya estamos sobre